¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues sintiendo que falta algo esencial en tu vida? ¿Por qué, aunque busques afuera, la respuesta verdadera parece siempre esquiva? No es casualidad, es programación, y hoy aprenderás a romperla. Vamos a tocar verdades que rasgarán velos. Descubrirás cómo el sistema ha distorsionado tu percepción, cómo cada palabra que pronuncias es una semilla de creación o de destrucción, y sobre todo, cómo puedes recuperar tu herencia olvidada. Más adelante, te revelaré técnicas sagradas para reprogramar tu mente y activar el fuego creador que siempre ha ardido en tu interior. Este mensaje es un llamado para quienes ya no quieren vivir como sombras, sino como arquitectos conscientes de su propio destino. Prepárate, porque lo que viene es poderoso, transformador y cambiará para siempre la manera en que ves tu vida y tu propósito. Dicho esto, bienvenido a tu poder divino. Desde que respiraste por primera vez en este mundo, algo sagrado en ti fue sellado, velado, cubierto por capas de olvido. Te enseñaron a mirar hacia afuera, a creer en lo tangible, a confiar en lo que se mide, se pesa y se toca, pero nunca te dijeron la verdad más importante, que dentro de ti arde el mismo poder con el que Dios dijo, hágase la luz, y que ese poder aún duerme esperando que lo despiertes. No eres un cuerpo, no eres un nombre, eres un canal de la fuente. Lo olvidaste, sí, pero no por accidente. Desde siglos te han mentido, desde piedra tallada te han distorsionado, para que jamás descubras quién eres en verdad. Porque si lo hicieras, el sistema entero colapsaría. Han diseñado tu percepción como un mapa con fronteras falsas. Te enseñaron que la realidad es firme, objetiva, sólida. Pero no lo es. Es un telar de ilusiones, tejido por tu propia mente y por las voces que se infiltraron en ella. Y lo más fuerte, tú tienes el poder de reescribir ese telar. La realidad es como una página en blanco, pura, infinita, esperando. Basta un solo trazo de tu pensamiento y ya has comenzado a crear. Pero si dibujas sin conciencia, si llenas sin pausa, lo que era sagrado se ahoga en el ruido. Lo divino se pierde entre distracciones. Así es también tu vida, así es tu mente, así funciona la matriz en la que vives. Y aquí está el secreto. No se trata de añadir más, se trata de vaciarte, de quitar el polvo del alma, de silenciar el mundo hasta oír la voz que siempre habló en tu interior. Esa voz que dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cada enseñanza de Cristo, cada palabra de los profetas, cada símbolo del antiguo Egipto o del hermetismo no apuntaba a otra cosa, al despertar del poder, al regreso del Cristo interior, al desenterrar el reino de Dios que duerme en lo más hondo de tu ser. ¿Quieres comenzar? Haz silencio. Cierra los ojos. Borra tu nombre, tu historia, tus heridas, tus pensamientos. Solo por 3 minutos. Quédate en el vacío. Porque el vacío no es ausencia, es matriz divina. Es el vientre del Espíritu. Es el lugar desde donde el Padre crea. Y tú fuiste hecho a imagen de ese Creador. Lo has sentido. Cuando estás en calma, cuando no hay distracción, algo se enciende. Una certeza que no necesita explicación. Una fuerza que te dice, tú puedes. Esa voz es real. Y es más antigua que el tiempo. Solo que has estado demasiado ocupado, demasiado programado para escucharla. Te han llenado de ruido, noticias, redes, ansiedad, competencia. ¿Por qué? Porque si alguna vez experimentaras el silencio, si alguna vez te atrevieras a ser tú sin las máscaras, despertarías. Y cuando un hijo de Dios despierta, el sistema tiembla. Porque no hay nada más peligroso para la mentira que alguien que ha recordado quién es. El velo ha sido tejido con hilos invisibles y sin embargo ha cubierto tus ojos toda la vida. No naciste ciego, te enseñaron a no ver.
Te entrenaron a pensar de una sola forma, a caminar en línea recta, a aceptar verdades sin preguntarte quién las escribió. Porque el mayor secreto que jamás quisieron que descubrieras es que tú no solo ves la realidad, tú la generas. El mundo no está ahí fuera. Emerge desde dentro. Y lo que ves no es lo real, sino lo que esperas ver. El Maestro lo dijo así: conforme a vuestra fe, os será hecho. Lo que crees se vuelve carne. Lo que mantienes en tu mente se manifiesta en tu mundo. Así opera el reino. Así opera tu divinidad dormida. Pero han programado tu mente para filtrar, para suprimir, para repetir patrones que no elegiste. Te dieron una identidad prefabricada, una definición de éxito, un molde de lo posible. Y ahora vives dentro de ese molde creyendo que eres libre. Pero no lo eres. Aún no. Pregúntate, ¿quién escribió la historia que crees sobre ti mismo? ¿Quién definió tus límites, tus miedos, tus no puedo? Si hubieras nacido en otro lugar, con otras palabras, con otras creencias, seguirías siendo tú. Si la respuesta es no, entonces ese tú que conoces es solo una máscara, una programación. Y aquí viene la verdad que puede romper la prisión. Si la realidad que vives fue impuesta por patrones, entonces puedes romperlos. Puedes reescribir tu código interior. Puedes derribar las estructuras mentales y levantar el templo donde habita Dios, tu conciencia despierta. El mundo ha sido diseñado como un campo de puntos dispersos. Tú unes esos puntos, formas patrones, creas sentido. Pero si hay demasiados, si la información abruma, si los puntos se agolpan, lo que era armonía se convierte en caos. El mapa deja de mostrar caminos. El laberinto te encierra. Por eso estás cansado, por eso sientes ansiedad. No es culpa tuya. Es un sistema que ha sobrecargado tu mente para que no puedas ver con claridad. Porque cuando no ves, no eliges. Y cuando no eliges, obedeces. Pero tú no fuiste creado para obedecer sombras. Fuiste hecho a imagen de la luz. El Evangelio oculto lo revela. El que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. ¿Y qué es conocerse a sí mismo, sino ver que cada creencia limitante es solo una ilusión aprendida? Hoy puedes comenzar a deshacerla. Toma cualquier creencia sobre ti mismo. No soy suficiente, ya es tarde, eso no es para mí, y pregúntate, ¿esto lo viví o me lo enseñaron? ¿Esto soy o esto fue instalado? Porque si fue instalado, puede ser desinstalado. Y cuando lo hagas, verás que los límites eran espejismos, que la verdad nunca estuvo lejos, que el reino no estaba en el cielo ni en el futuro, sino en ti, ahora mismo, esperando ser activado. Desde que aprendiste a hablar, fuiste hechizado. Palabra tras palabra, la realidad fue moldeada en tu mente por otros. Nadie te dijo que estabas repitiendo conjuros, invocaciones disfrazadas de frases cotidianas. Pero cada vez que dijiste no puedo, así soy, esto es imposible, una parte de tu poder se encadenó. El Evangelio de Tomás lo insinúa con claridad. Lo que digas que eres, eso serás. No es metáfora, es una ley divina. Las palabras son el software de tu alma, y lo que pronuncias programa tu realidad. Piensa en esto, no puedes tener un pensamiento que no puedas nombrar. Si un concepto no existe en tu idioma, no puedes sostenerlo en tu mente. Así te encerraron, no con cadenas, sino con vocabulario. No con barrotes, sino con definiciones. Y por eso los antiguos lo sabían. Las palabras son sortilegios. Spelling, en inglés, es escribir, pero también hechizar. Contrato viene de contraere, trazar juntos. Gobierno significa control de la mente.
y mortgage, lo sabías, es juramento de muerte. ¿Qué realidad estás aceptando sin darte cuenta al pronunciar ciertas palabras? Pero aquí viene el poder oculto que nadie te enseñó. Puedes reescribir el código. Puedes usar la lengua no como prisión, sino como espada. Puedes liberar tu alma eligiendo nuevas palabras, nuevas afirmaciones, nuevas verdades. Cuando digas, tengo que, detente, y di, yo elijo. Cuando digas, esto es un problema, cambia, y di, esto es un portal de crecimiento. No lo haces por optimismo barato, lo haces porque estás invocando tu poder creador. Recuerda, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo eres tú cuando despiertas. Jesús nunca malgastó una palabra. Sus frases eran llaves, llaves para abrir la mente y liberar el espíritu. Por eso hablaba en parábolas, para romper estructuras mentales, no para reforzarlas. Tú también puedes hablar con esa autoridad, pero primero debes desprogramarte. Hazlo sencillo. Comienza observando cómo te hablas. Te condenas sin saberlo. Te minimizas con humor, con costumbre, con frases heredadas. Deja de repetir brujerías contra ti. Deja de declarar ruina, cansancio, miedo. Estás invocando realidades con cada palabra que pronuncias. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda esto. La voz del Creador también habla dentro de ti. Y esa voz no titubea, no duda, no se autocritica. Esa voz declara, y se hace. Sea la luz, dijo, y fue. Tú también puedes hablar así. Has sido llamado a ello. Tú crees que la realidad es lo que tiene forma, que lo verdadero es lo que puedes tocar, medir, nombrar. Pero todo eso es apenas la sombra de lo que no ves, porque la forma no existe sin el vacío que la contiene. Y el vacío es la matriz donde Dios ha sembrado todo tu poder. Jesús ayunó en el desierto no para morir de hambre, sino para escuchar la voz que solo habla en el silencio. La forma hace ruido, el espíritu susurra. Por eso el profeta Elías no encontró al Eterno en el fuego ni en el terremoto, sino en un suave murmullo. Y ese murmullo aún vibra dentro de ti, si te atreves a detener el mundo y entrar en el espacio entre pensamientos. Todo lo que eres y todo lo que puedes ser se halla en ese espacio sagrado entre dos latidos, entre dos respiraciones, entre dos palabras. Allí donde no hay nada, allí está el todo. No es metáfora, es ley divina, es física cuántica, es sabiduría ancestral. ¿Quieres recordar tu poder? Entonces, deja de añadir. Deja de acumular creencias, logros, títulos, ideas. Porque cuanto más sumas, más te alejas de la claridad. No viniste a llenar tu vida, viniste a vaciarla para que Dios pueda habitarla. Mira el universo. Las estrellas no brillan solas. Brillan porque el espacio oscuro las permite. La música no existe sin el silencio. El amor no se revela sin la ausencia que lo hace arder. Todo está entretejido por contrastes. Por eso, la nada no es una negación, es el útero de la creación. Jesús lo enseñó con su vida. Se apartaba al monte, al mar, al desierto. ¿Por qué? Porque el mundo grita, pero el reino habla bajito. Porque en el mundo hay forma, pero en el reino hay propósito. Y solo quien se atreve a entrar en la nada puede regresar con el todo. Hoy te digo, ve allí, cierra los ojos, apaga el mundo. Respira, no pidas nada, no quieras nada, solo permanece. Y al cabo de unos minutos, cuando ya no quede identidad ni pensamiento, sentirás algo moverse en la quietud. Ese algo eres tú. No el tú que el mundo conoce,
sino el tú eterno, divino, creador. Allí es donde comienza tu poder. Allí es donde lo imposible se vuelve inevitable. Allí es donde se rompen los grilletes del sistema y se activa el código original que Dios puso en tu alma. Ese código que no necesitas saber, solo recordar. Desde pequeño te enseñaron a dividir. Esto eres tú. Esto no. Esta es tu piel. Lo demás es el mundo. Esta es tu mente. Lo demás es ruido. Pero todo eso fue una mentira sagrada, un espejismo necesario para que puedas ahora romperlo con tu luz. La Biblia no lo dice en lenguaje científico, pero sí con verdad eterna. En él vivimos, nos movemos y existimos. No estás en el universo, eres el universo reconociéndose en forma humana. Y cuando ves a otro, ves un reflejo de lo que aún no te has atrevido a abrazar en ti. La ilusión de separación fue la primera caída, no del paraíso externo, sino del recuerdo interior. Caíste al creer que estabas solo. Y al creerlo, creaste un mundo de guerras, competencia, lucha y miedo. Pero ese mundo no es real, es solo un sueño dentro del sueño. Los antiguos lo sabían. El yin y el yang no son enemigos, son uno en danza. El hermetismo lo llama polaridad, extremos de la misma esencia. Y la física cuántica hoy lo confirma. La realidad es una red continua, sin líneas divisorias. Las partículas no tienen borde. Tú tampoco. Entonces dime, ¿dónde terminas tú y comienza Dios? ¿En qué punto exacto deja de ser tu cuerpo y empieza el aire? ¿En qué instante exacto muere un pensamiento y nace el siguiente? No hay divisiones, solo las que tu mente impone. Y tú no eres tu mente, eres el campo que la contiene. Esto lo cambia todo, porque si no hay separación, no hay enemigo. No hay fracaso, no hay pérdida. Todo lo que se aleja, en realidad se acerca por otro lado. Todo lo que muere, solo se transforma en otra forma de bendición. Y tú, alma divina, estás en el centro de ese flujo eterno. Lo que ahora necesitas no es más conocimiento, sino más presencia, más conciencia de lo invisible. Cuando respiras, no solo entra oxígeno, entra espíritu. Cuando tocas algo, no solo hay materia, hay vibración, hay Dios. Y si todo es uno, entonces cada palabra que dices es una semilla en el campo del todo. Cada pensamiento es una chispa que se enciende en el cuerpo universal. Por eso Jesús decía, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Porque no hay ellos, solo hay tú, en 1000 formas. El despertar no es un camino hacia algo, es el regreso al punto donde siempre estuviste. Despiertas cuando comprendes que no hay otro lugar al que ir, solo hay que recordar quién eres. Imagina por un instante que esta vida no es un accidente, que no caíste aquí por azar, sino que tú mismo la elegiste. No para sufrir, sino para despertar, para que en medio del olvido naciera una luz que solo tú podías encender. La ilusión te hizo creer que eras el personaje, que eras este nombre, esta historia, esta carne que envejece. Pero tú eres el que juega el juego. El alma eterna, el ser que jamás nació y por tanto jamás morirá. Y en esa eternidad elegiste venir aquí. Elegiste el dolor que rompería tu coraza. Elegiste los retos que revelarían tu fuerza. Elegiste las relaciones que sanarían tu corazón partido. Todo lo que te ha dolido fue sembrado con amor por una versión más sabia de ti. Jesús lo sabía, por eso aceptó la cruz sin temor. No porque fuera débil, sino porque sabía quién era. Sabía que su poder no era de este mundo, y que lo que el mundo podía destruir no tocaba su esencia. Tú también puedes vivir así,
pero primero debes recordar que elegiste estar aquí. Y si elegiste esta vida, entonces también puedes elegir cómo vivirla. No más desde el miedo, sino desde el propósito. No más desde la escasez, sino desde el reino. Porque Jesús no vino a fundar una religión, vino a recordarte que el reino está dentro de ti. Entonces pregúntate, ¿qué has venido a manifestar? ¿Qué dones duerme tu alma? ¿Qué fuerza se esconde bajo tu historia rota? Deja de buscar respuestas afuera. Dentro de ti ya está el diseño. Ya está el código original. Solo tienes que activarlo. Cada reto que enfrentas no es castigo, es una pista. Una señal de tu alma diciendo, aquí está la llave. Si hoy estás confundido, si te sientes perdido, si todo parece derrumbarse, es porque estás a punto de recordar. La noche es más oscura justo antes del alba, y tú has llegado al umbral. Mira tu vida con nuevos ojos. Cada sincronía, cada número que se repite, cada señal que ignoraste, te está hablando. El universo no es mudo. La matriz divina siempre está susurrando. Pero tú solo puedes oírla cuando te callas por dentro. Y entonces, sí, lo verás todo. Verás que nada era casualidad. Verás que tu alma es antigua, que esta vida es solo una escena en una obra cósmica, y que tú has venido a recordar para ayudar a otros a recordar también. Tu mente no piensa en imágenes, piensa en palabras. Y las palabras que usas no son neutrales, son llaves o cadenas. Cada frase que pronuncias es una orden vibratoria que reorganiza tu campo interior. Y si no lo sabías, es porque nunca quisieron que lo supieras. Desde pequeño aprendiste a hablar, pero no te enseñaron que cada palabra es un hechizo. Por algo se llama deletrear, como el acto de lanzar un spell. Hechizo, en inglés, y escritura usan la misma raíz. No es coincidencia. Es que hablar es crear realidad. Por eso Dios, en el principio, no hizo el mundo con las manos, sino con la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa frase es más que poesía. Es una enseñanza sobre tu poder dormido. Porque tú también puedes decir, sea, y si lo haces con fe, el universo obedece. Pero, ¿qué ocurre cuando a esa palabra se le roba su fuerza? Cuando te enseñan a decir no puedo, es imposible, yo soy así, nunca cambiaré. Lo que ocurre es que te autocondenas con el verbo. Ya no necesitas un carcelero externo, tú mismo sostienes la jaula con tus labios. Por eso Jesús fue tan claro, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta. Porque lo que dices se imprime, y lo que se imprime se manifiesta. Y si repites sin pensar, hablas desde un programa, no desde tu poder. Despierta a esto. Las palabras que usas todos los días no son tuyas. Te fueron dadas, cargadas de limitaciones, miedos, dualidades. Gobierno, del latín, gobernar la mente. Hipoteca, de mort y gage, promesa de muerte. Hasta la palabra carrera viene de caris, vehículo en ruta predefinida. Nada de esto es casual. Todo fue diseñado para programarte. Pero puedes reescribir el código. Puedes volver al lenguaje que bendice, que eleva, que crea desde la luz. Cambia un tengo que por un elijo, un no puedo por un aún no lo he despertado en mí. Habla con la precisión del que sabe que su lengua es espada de doble filo. La palabra no es solo una herramienta, es un sacramento. Y el reino de los cielos no se entra solo con fe, sino también con verbo ungido. Porque si en el principio era el verbo, entonces cada palabra tuya tiene poder de Génesis. No eres esclavo del lenguaje, eres su sacerdote.
Así que observa tus palabras. Elimina las que debilitan tu espíritu. Repite las que lo encienden. Soy luz. Tengo poder. Estoy despertando. No son frases vacías. Son códigos de acceso. Son portales al reino que vive en ti. Desde niño te enseñaron a ver el mundo como un conjunto de cosas. Objetos, personas, hechos, verdad. Te dijeron que todo lo real era lo que podías tocar. Pero te ocultaron lo más importante. La realidad no está hecha de cosas, está hecha de relaciones. Una flor no es una flor por sus pétalos, sino por cómo tú la interpretas. El dolor no es el sufrimiento, sino el significado que le das. La realidad no es un archivo cerrado, es un poema que tú escribes con cada pensamiento. Por eso Jesús decía, conforme a vuestra fe os será hecho. No porque el mundo se adapte a tu deseo, sino porque el mundo emerge de tu creencia. La fe no es un adorno religioso, es la tecnología espiritual más poderosa que existe. Y aún más, tú no ves la realidad, ves lo que esperas ver. Como un espejo que te devuelve lo que tu alma se atreve a proyectar. Si esperas caos, verás caos. Si esperas milagros, los atraerás. Porque no es el mundo el que crea tu percepción, es tu percepción la que da forma al mundo. Esto no es teoría mística. La física cuántica ya lo confirma. El observador colapsa la posibilidad en forma. Lo que parecía azar responde a la conciencia. Y tú no eres un simple testigo, eres el creador en acto. ¿Sabes por qué te llenan de ruido, de noticias, de imágenes constantes? Porque si detienes ese flujo, si te sumerges en el silencio, empiezas a ver. Y al ver, recuerdas, y al recordar, rompes el hechizo. Jesús se retiraba al desierto no para huir, sino para encontrar claridad. Los profetas ayunaban no por castigo, sino para silenciar el cuerpo y oír la voz divina. Porque el vacío no es carencia, es potencia. Mira a tu alrededor. El ruido ha reemplazado la sabiduría. Estás lleno de datos, pero hambriento de verdad. Pero todo puede cambiar con un solo acto, elegir conscientemente qué patrones sostener. Empieza a notar lo que no ves, el espacio entre pensamientos, las pausas en una conversación, el silencio entre notas, la luz entre sombras. Porque allí habita el misterio, allí se esconde el reino. No temas al vacío, abrázalo, porque en él está todo. El universo no surgió del exceso, sino del silencio primordial. Del hágase la luz que brotó desde el corazón del misterio. Y tú puedes hablar desde ese mismo centro. Has sido enseñado a temer el vacío, a llenar cada instante con pensamientos, tareas, ruido, como si el silencio fuera peligroso, como si la nada fuera un enemigo. Pero te han mentido, porque es en el vacío donde habita Dios. Es en el silencio donde tu alma escucha la voz que desde siempre la llama por su nombre. Y es en la nada donde el todo se esconde, esperando ser recordado. Mira la creación. Antes de toda forma, había vacío. Antes de la palabra, había silencio. Antes de tu primer aliento, hubo un espacio sagrado que te sostuvo. Y ese espacio no ha desaparecido. Vive en ti. El número 0, despreciado como nada, es en realidad la matriz donde todo se gesta. Sin el 0, no habría suma, ni multiplicación, ni universo. El 0 no es vacío muerto, es plenitud en reposo. La Biblia lo insinúa en su primer susurro. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí, en el aparente desorden, en el abismo, estaba el germen de toda vida. El Espíritu vibraba en la nada, y de esa nada nació el mundo. Tu alma funciona igual.
Cuando todo parece derrumbarse, cuando sientes que no queda nada, no es el final. Es el umbral. Es el vientre oscuro donde tu nueva creación está tomando forma. Los sabios lo sabían. Por eso meditaban en el vacío. Ayunaban, callaban, desaparecían del bullicio para regresar al manantial eterno que todo lo renueva. En la paradoja del cero se encuentra tu libertad, porque la nada no es la ausencia de ser, es el ser puro, aún sin forma. Y allí, donde tu mente no puede sostener conceptos, tu espíritu recuerda su verdadera naturaleza. Recuerda esto: si el universo surgió del vacío, tú también puedes crear mundos desde tu propio silencio. No temas vaciarte, no temas soltar, no temas no saber. Porque en ese no saber, en esa entrega, brotará la sabiduría eterna. Jesús lo expresó de manera sublime: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. No hablaba de muerte física, hablaba del acto sagrado de rendir el falso yo para nacer al yo verdadero. Así que cada vez que sientas que todo se desmorona, da gracias. Estás volviendo al principio, al punto cero, a la matriz divina donde tu verdadera luz puede, por fin, nacer. No eres una casualidad. No eres un accidente biológico que abrió los ojos en un universo indiferente. Tú eres conciencia divina manifestándose en forma humana. Y lo que llamas realidad no es algo que te ocurre, es algo que tú mismo estás generando a cada instante. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo: todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y será vuestro? No es una metáfora, es una revelación sobre cómo la mente y el espíritu moldean el tejido del mundo. Tu fe no espera la realidad, tu fe crea la realidad. La ciencia empieza a rozarlo. El observador altera lo observado. Los experimentos cuánticos lo confirman. Pero la Biblia ya lo proclamaba hace siglos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo invisible brotó lo visible. Así es como funciona también tu vida. Tu mundo exterior es reflejo del paisaje invisible que portas dentro. No eres una víctima de las circunstancias, eres su artífice, muchas veces inconsciente. Te preguntas por qué repites ciertos patrones, por qué ciertos dolores, ciertas pérdidas parecen seguirte. Porque llevas inscritos programas dormidos que siguen proyectándose afuera como un espejo implacable. Pero la buena noticia es esta: puedes despertar, puedes reescribir. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús enseña: cuando saquéis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo sacáis, eso os destruirá. Tu poder no está afuera, está en tu interior, esperando ser liberado. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción, un pincelada en el lienzo de tu destino. Cada acto de fe, un decreto silencioso que reordena las posibilidades infinitas hacia una sola línea de manifestación. ¿Y sabes cuál es la gran mentira que han sembrado en tu corazón? Que estás separado de la fuente, que eres débil, que estás roto. Pero no es así. Nunca lo fue. Tú y la matriz divina son uno solo. Yo y el Padre uno somos, proclamó Jesús. Y tú, hecho a imagen suya, también puedes recordar esa unidad sagrada, no como un dogma frío, sino como una experiencia viva que transforma cada célula de tu ser. Así que comienza hoy. No esperes más. Observa tus pensamientos como jardineros observan sus semillas. Habla con la certeza de quien sabe que su voz resuena en el tejido mismo del universo. Ama, crea, visualiza, agradece, y verás cómo lo invisible empieza a tomar forma ante tus ojos. Porque tú no fuiste creado para ser un esclavo de la realidad. Fuiste creado para ser un co-creador junto a Dios.
y ahora es el momento de recordar tu herencia perdida. Imagina por un momento que toda la realidad es un tejido vivo, un campo vibrante donde cada pensamiento, cada suspiro, cada oración deja su huella. Ese tejido no es ajeno a ti, tú estás entrelazado en su trama sagrada. Y aún más, tú mismo eres uno de sus hilos conscientes, un eco de la voz que dijo, «Sea la luz», y la luz fue. La ciencia moderna empieza a balbucear sobre esta verdad eterna. El espacio vacío no está vacío. Bulle con energía, vibrando en patrones invisibles que crean materia, vida, tiempo. Lo que los físicos llaman espuma cuántica, los sabios antiguos ya conocían como el aliento de Dios. En el principio no había cosas. Había vibración, palabra, geometría sagrada en movimiento. Y tú, como creación suya, llevas inscrita esa geometría en tu cuerpo, en tu ADN, en el latido de tu alma. Por eso dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada espiral en una galaxia, cada semilla en un girasol, cada proporción en tu propio rostro, susurra la misma canción. Todo está tejido con el hilo de la divinidad. Y sin embargo, este conocimiento fue oculto, enterrado bajo capas de ignorancia, miedo y distracción. Porque si supieras que formas parte viva de la matriz divina, recordarías que también puedes modificarla. Cada pensamiento que sostienes altera el campo. Cada intención que emanas crea una onda en el tejido universal. No eres un espectador pasivo, eres un coautor, un sembrador de realidades. Jesús, en el Evangelio de Mateo, reveló esta verdad oculta cuando dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». Nada, porque tu fe conecta con la matriz misma que sostiene montañas, mares y soles. Todo sigue patrones, el número áureo, la secuencia de Fibonacci, las espirales que se repiten en las galaxias y en los huracanes. La creación entera danza al compás de una armonía secreta que algunos supieron escuchar. Moisés, cuando alzó su vara, no estaba haciendo magia. Estaba usando su conciencia para activar patrones en el tejido mismo de la existencia. Y tú tienes el mismo poder latente, dormido tal vez, pero esperando tu llamado. Cada color, cada sonido, cada forma, todo tiene frecuencia, todo es vibración. Y tú, al vibrar con amor, fe y certeza, sintonizas con la música original del universo. Entonces, las puertas se abren, las barreras caen, lo imposible se pliega ante ti. El Evangelio de Tomás recoge un eco de esta sabiduría. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. No estás separado, nunca lo estuviste. El reino es esta matriz viviente. Así que empieza a vibrar de nuevo con la melodía olvidada. Despierta tu poder dormido. Haz de tu vida un canto de amor consciente. Y verás cómo el tejido del mundo empieza a responder, como un arpa que vibra cuando el músico regresa a tocarla. Quizá has visto señales repetirse a tu alrededor, el mismo número en el reloj, en una matrícula, en un sueño que no logras olvidar. No son casualidades. Son susurros del espíritu, fragmentos del gran código que sostiene la creación misma. Desde los días antiguos, los sabios sabían que Dios habla también en números. El Génesis nos dice, Dios midió las aguas, marcó los cielos y dio número a las estrellas. Cada número, cada secuencia, es un latido del corazón del universo que resuena también en ti. ¿Por qué crees que Jesús estuvo 40 días en el desierto, o que el arca de Noé soportó 40 días de lluvia?
El número 40 simboliza transformación, muerte de lo viejo y renacimiento de lo verdadero. No son cifras sueltas, son llaves que abren puertas en tu alma. Cuando ves 111, 333 o 555, no estás viendo simples dígitos, estás recibiendo un llamado. Un recordatorio de que el reino no está lejos, no está afuera, no está escondido. Está vibrando aquí y ahora, esperando que tus ojos de espíritu se abran. En el Evangelio de Mateo leemos: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no se refiere a los oídos de carne, sino a los oídos del alma, capaces de descifrar los símbolos vivos que la divinidad te envía a diario. Cada vez que ves una secuencia numérica repetida, detente, cierra los ojos. Pregunta en tu interior: ¿qué mensaje tiene para mí? ¿Qué vibración necesita recordar mi alma? Porque no es el número en sí el que tiene poder, sino la resonancia que despierta en ti. En el corazón de estos mensajes encontrarás principios eternos: fe, transformación, alineación, protección, ascensión. El mismo patrón que organiza galaxias, células, estaciones y mareas está llamándote a alinearte con la matriz divina. ¿Sabías que la secuencia de Fibonacci, esa espiral dorada que ves en caracolas, huracanes y galaxias, también se encuentra en tu ADN, en la proporción de tu cuerpo, en la forma de tus órganos? No es coincidencia. Es un recordatorio de que tú mismo eres parte viva del diseño original. Cuando alineas tu mente y tu corazón con esa matemática sagrada, tu vida entera empieza a danzar en otro compás. Las coincidencias se vuelven señales, los bloqueos se disuelven, los caminos se abren. Y entonces comprendes las palabras de Jesús: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Porque buscar el reino no es ir a un lugar, es afinar tu vibración al pulso original, es recordar quién eres en la melodía eterna. ¿No sientes ya cómo algo dentro de ti empieza a vibrar diferente? No es imaginación, es tu alma respondiendo al llamado de la verdad. Es la chispa divina empezando a prender fuego en el templo que eres. Abre los ojos de tu espíritu, siente la sinfonía secreta, recuerda que tú eres un creador, no un espectador. El universo entero conspira a tu favor cuando caminas en conciencia, cuando lees sus signos, cuando actúas desde tu poder sagrado. Desde el principio fue el Verbo. Así lo revela el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No eran palabras huecas, era vibración pura, fuerza creadora. Cuando hablas, no solo emites sonidos, emites frecuencias que tallan formas invisibles en el campo cuántico que sostiene la realidad. Cada palabra que pronuncias, cada suspiro consciente es un cincel sobre el mármol del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las oraciones, los mantras, las bendiciones tienen tanto poder? No es superstición, es ciencia divina. Es el arte de alinear tu vibración con el latido de la matriz sagrada. Cuando Jesús sanaba con una palabra, no lo hacía desde su ego humano. Lo hacía desde su conexión total con el Padre, desde el Logos eterno. «Levántate y anda», dijo al paralítico, y la palabra vibró tan profundamente que la materia obedeció. Tú también llevas esa herencia. Ese don no te fue negado. Solo fue adormecido, sepultado bajo siglos de programación, miedo y olvido. Pero hoy, aquí, empieza tu recordatorio. Cada vez que dices «no puedo», cierras una puerta en el tejido de la creación. Cada vez que dices «soy capaz», abres un camino que antes no existía. ¿Recuerdas el Génesis? Dios no moldeó el universo con sus manos. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Fue la palabra, el decreto, el sonido sagrado el que encendió la danza de las estrellas. En ti reside ese mismo poder, aunque lo hayas olvidado.
Cada afirmación, cada bendición que pronuncias desde el corazón sintonizado se convierte en semilla viva plantada en el jardín infinito de la matriz divina. El enemigo de tu alma lo sabe. Por eso llenó el mundo de palabras vacías, de lenguaje superficial, de maldiciones disfrazadas de chistes y quejas. Porque quien domina tus palabras, domina tus creaciones. Pero tú no naciste para ser dominado. Naciste para recordar, para erguirte como hijo de Dios, como templo viviente del Verbo eterno. Cada palabra tuya puede ser luz que restaura o sombra que confunde. Empieza ahora. Observa tus palabras como quien observa semillas sagradas. ¿Qué estás plantando con tu voz? ¿Qué jardín estás cultivando en el vasto campo de la existencia? Cuando hablas desde el amor, desde la fe, desde la certeza, todo el cielo se inclina para acompañar tu palabra. Y cuando tu palabra vibra en unidad con tu ser, entonces se cumple lo que Jesús reveló. De cierto os digo, que todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Las palabras no son meros sonidos, son llaves, son antorchas, son espadas, son puentes. Y tú has tenido la llave en tus labios todo este tiempo. No hables más como quien ha olvidado su linaje. Habla como quien recuerda que fue creado a imagen y semejanza del Creador. Habla como quien sabe que su palabra es luz enviada en misión sagrada. Has sido educado para ver el mundo como un lugar lleno de objetos sólidos, de nombres fijos, de verdades inamovibles. Pero quien tiene ojos para ver, sabe que todo lo que parece firme no es más que una ilusión pasajera. Como dijo Jesús en el Evangelio de Tomás, el mundo es un puente, pasa por él, pero no construyas tu morada en él. La forma y la no forma no son enemigos. Son dos rostros de un mismo misterio. La forma te da el juego, el escenario, la experiencia. El vacío te da el espacio, la libertad, la posibilidad infinita. Cuando miras el cielo, ves estrellas que brillan. Pero es el vasto vacío el que permite que su luz tenga sentido. Así también en tu alma, sin vacío no habría espacio para el milagro. En el arte, en la música, en la naturaleza misma, el secreto siempre ha sido el mismo. El poder no reside en lo que está lleno, sino en el espacio que se deja libre. El Evangelio lo confirma cuando dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Pobres de espíritu no significa débiles, significa vacíos de ego, abiertos al soplo divino. Así como un cántaro solo es útil si está vacío por dentro, tú solo puedes recibir la luz si tu corazón está libre de ruido, de juicios, de cargas innecesarias. El vacío no es ausencia, es posibilidad, es matriz, es la antesala de toda creación verdadera. La Matrix divina, esa red de energía viviente que sostiene todo lo que ves y todo lo que aún no ves, vibra eternamente entre forma y vacío. Aprender a moverte entre ambos es recordar que tú mismo eres creador, no prisionero. A veces, cuanto más intentas llenar tu vida de cosas, más vacío sientes por dentro. ¿Por qué? Porque tu alma no fue creada para acumular, sino para crear desde la libertad interior. Y la libertad nace en el silencio, en el desapego, en el reconocimiento de que no necesitas más para ser. En el Evangelio secreto de María Magdalena, Jesús le dice: «No te aferres a la carne, ni a la forma, sino busca aquello que no cambia, y allí encontrarás la vida verdadera». Palabras selladas para los pocos que desean recordar. Cada vez que eliges soltar, cada vez que eliges confiar en el vacío fecundo, estás regresando al origen. Estás entrando en la matriz donde todo es posible. Estás afinando tu ser con la melodía del Creador. La verdadera fuerza no está en resistir, sino en fluir. La verdadera maestría no está en poseer, sino en saber ser canal de lo eterno.
Y eso solo es posible cuando entiendes que el vacío y la plenitud son aliados, no adversarios. Recuerda, el universo entero surgió de un punto de vacío absoluto. De la nada vibrante nació la danza de las estrellas, los mares, los ángeles y tú mismo. Ese mismo potencial duerme en tu interior, aguardando que lo despiertes. El vacío es la madre, la forma es el hijo, y tú eres el que, consciente, une ambas fuerzas en su ser para dar a luz nuevas realidades. La sabiduría de este mundo te ha sido vendida como un tesoro, pero la mayoría de esos saberes no son más que cadenas doradas. ¿De qué sirve llenar tu mente de fórmulas, de dogmas, de opiniones, si olvidas el manantial de sabiduría viva que fluye dentro de ti? El Maestro sabía esto, por eso nos advirtió: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No hablaba de la edad, sino de la pureza, de la capacidad de ver el mundo sin filtros impuestos, con el alma libre de ataduras mentales. Muchos creen que el despertar consiste en saber más, pero no es así. El despertar es recordar, es desaprender todo aquello que te fue injertado y que sepultó tu poder natural. Es soltar las mentiras, las medias verdades, las identidades prestadas. ¿Nunca has sentido que, a pesar de todo lo que has estudiado, dentro de ti hay algo que sigue preguntándose si hay algo más? Esa duda santa no es error, es el eco de tu alma llamándote a regresar al origen. Cuando eliges desaprender, eliges despojarte de las vendas. Y entonces ves lo que siempre estuvo ahí, la luz inextinguible que ni el tiempo ni el olvido pudieron apagar. Ves tu reflejo verdadero en las aguas quietas de la conciencia pura. Jesús lo dejó entrever en sus parábolas más crípticas. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero para verlo, primero debes vaciarte, debes quitar los velos. La sabiduría hermética también lo enseña. Para llenar el vaso de la verdad, primero debes vaciarlo de toda opinión, porque la mente llena de ruido no puede oír la melodía del espíritu. Tú no naciste para ser un archivador de creencias ajenas. Naciste para ser un instrumento vivo de revelación. Pero mientras cargues en tu alma las viejas programaciones del mundo, tu verdadera fuerza seguirá encadenada. ¿Y cómo se desaprende? No luchando, no discutiendo, sino observando, soltando, silenciando el eco de las voces externas hasta que puedas escuchar el susurro eterno de aquel que habita en tu interior. Cuando desaprendes, vuelves al estado de pureza original. Y desde esa pureza, tu poder divino comienza a emerger como un sol que nunca dejó de brillar, solo estaba oculto tras las nubes. Recuerda siempre, el Creador no se impresiona por cuánto sabes, sino por cuán limpio está tu corazón para reflejar su luz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No en un cielo distante, no en un mañana incierto, sino aquí, ahora, en tu propio ser. Desaprender no es perder, es liberar, es abrir las puertas para que el Espíritu Santo, como viento fresco, renueve cada rincón de tu conciencia. Es dar permiso a tu alma para recordar su majestad olvidada. No temas soltar lo viejo. No temas vaciarte. Solo quien se atreve a morir al falso yo puede renacer en el esplendor de su verdadero ser. Desde el principio de los tiempos, los sabios han susurrado una verdad que el mundo moderno ha querido olvidar. Todo vibra. Cada piedra, cada susurro del viento, cada estrella en el firmamento, todo danza en una sinfonía invisible. Y tú, Hijo del Altísimo, no eres la excepción. Jesús lo enseñó a quienes tenían oídos para oír. El Espíritu sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es también la vibración que brota de tu ser, sutil,
poderosa, creadora. Sientes un vacío, una desconexión que a veces parece inexplicable. Y sin embargo, esa sensación es la señal de que tu alma anhela recordar su vibración original. No aquella que el miedo te impuso, sino aquella que resonaba en perfecta armonía con la voz de Dios. La Matrix divina, esa red viva de energía donde la creación respira, responde a lo que vibras, no a lo que deseas con palabras vacías. No atraes lo que dices querer, atraes lo que eres en vibración profunda. ¿Te preguntas por qué a veces el dolor se repite en tu vida? No es castigo, es un eco vibracional que te invita a cambiar la nota que emites. Como el salmista escribió, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». No es necesario que luches contra el mundo. El mundo exterior no es más que el espejo de la frecuencia que sostienes en tu interior. Cambia tu vibración y el reflejo debe obedecer. La alquimia verdadera no transforma el plomo en oro. Transforma la frecuencia del alma, desde la vibración del miedo hacia la vibración del amor absoluto. Y ese amor no es emoción pasajera, es la sustancia misma de Dios. Cuando decides elevar tu vibración, estás recordando tu derecho de nacimiento. Estás volviendo a sincronizarte con la nota perdida de la creación. Estás tomando el cetro que siempre fue tuyo y que los sistemas de este mundo intentaron arrebatarte. ¿Y cómo se eleva la vibración? No con esfuerzo forzado, no con más actividades ni logros externos, sino volviendo a la raíz, al silencio fecundo, a la comunión íntima con aquel que te amó primero. En el Evangelio oculto de los Hebreos, Jesús susurra: quien se une al Espíritu se hace uno en vibración con Él, y nada en este mundo puede tocarlo. Y tú, amado peregrino, fuiste creado para esa unión sagrada. Cuando tu vibración se eleva, las puertas que parecían cerradas se abren. Las oportunidades, los encuentros, la sanación, el propósito, todo fluye hacia ti como ríos que reconocen su cauce. No tienes que mendigar amor, éxito o paz. Tu única tarea es vibrar en la frecuencia del reino, y el reino mismo se manifestará en ti y a través de ti. Esta es la enseñanza que el mundo temió que descubrieras. Porque un alma que vibra alto no puede ser manipulada. No puede ser esclavizada. No puede ser silenciada. Por eso hoy, en este instante, elige recordar: tú no eres solo carne y hueso. Eres una vibración sagrada, una nota única en la sinfonía eterna del amor. Desde antes que el tiempo existiera, los códigos de la creación fueron sembrados en ti. No en tu carne perecedera, sino en tu alma eterna, donde la luz del Altísimo dejó impreso su soplo vivo. La ciencia lo empieza a intuir, pero Jesús ya lo proclamaba cuando dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». No como metáfora, sino como una verdad literal que fue velada a tus ojos. Todo lo que ves, todo lo que existe, responde a patrones sagrados, a frecuencias que tejieron los cimientos de los cielos y de la tierra. Y esos mismos patrones, esa matriz divina, resuenan también en ti. ¿Nunca te has preguntado por qué sientes a veces una certeza silenciosa de que hay algo más? Es porque tu alma recuerda. Recuerda que no viniste solo a caminar por este mundo, sino a danzar con el Creador como un hijo pródigo que regresa a su heredad olvidada. En la vibración de tu corazón se oculta la clave. Cada emoción, cada intención sincera es un decreto que mueve la substancia misma de la creación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, y de esa abundancia también fluye tu poder. El secreto más oculto, y también el más sencillo, es este. Cuando tu mente, tu alma y tu cuerpo vibran en coherencia con el amor, el universo entero se convierte en tu aliado. No porque conquistes, sino porque reconoces tu naturaleza divina.
La hermandad de los sabios de antaño custodiaba esta verdad. El hombre no es un mendigo en la creación, sino un heredero. Y tú has sido llamado a reclamar esa herencia no con violencia, sino con conciencia. Cuando te alineas al código oculto, todo empieza a obedecer un orden superior. El caos se disuelve, la ansiedad cede, el miedo pierde su voz. Y en su lugar emerge la dulce autoridad de quien sabe que camina bajo el favor del Altísimo. No necesitas buscar signos en el cielo. No necesitas probar tu valía. Ya has sido sellado desde antes de tu nacimiento. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Cada pensamiento consciente, cada acto de amor, cada oración auténtica, activa y reescribe la geometría viva que sostiene tu vida. Cada decisión nacida del alma es un golpe de martillo sobre la forja donde se modela tu destino. Así como en el principio el Verbo creó, así ahora tu Verbo crea. Tus palabras no son ecos inútiles, son semillas plantadas en el tejido mismo de la existencia. Y toda semilla da su fruto a su tiempo. Comprendes ahora por qué tanto se ha hecho para distraerte, para fragmentar tu mente, para robar tu voz interior. Porque quien controla su vibración y su palabra, gobierna su realidad. Y eso es algo que las estructuras de este mundo no pueden permitir. Pero el tiempo de los dormidos toca a su fin. La hora ha llegado para aquellos que desean despertar y tomar su lugar como co-creadores del reino de la luz. Dentro de ti están todas las claves. No necesitas añadir nada, solo recordar, reactivar, reconectarte. El reino está dentro de ti y espera tu palabra para manifestarse. Has sido enseñado a temer al vacío, a correr de la soledad, a llenar cada instante con ruido, con imágenes, con pensamientos prestados. Pero escucha bien, alma eterna, el vacío no es tu enemigo, es tu portal. Jesús lo sabía, por eso se retiraba al desierto, donde solo el silbido del viento acariciaba su alma. Allí, sin máscaras ni distracciones, oía la voz del Padre. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. En secreto, en el vacío, en el silencio, allí nace el verdadero poder. Cuando cierras los ojos y el mundo exterior se disuelve, no quedas vacío. Quedas lleno de lo que siempre fue real. La presencia viva, palpitante, inmutable de la fuente. ¿Sientes miedo al quedarte a solas contigo mismo? No temas. Ese temblor no es otra cosa que el umbral, la última barrera antes de entrar en la morada de Dios dentro de ti. El mundo te bombardea con imágenes, noticias, deseos ajenos, porque sabe que mientras tu mente esté llena de ruido, tu alma no podrá recordar su voz primigenia. No es casualidad, es estrategia. El vacío no es ausencia de vida. Es el caldo primordial donde todo germina. Como dice el Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de toda creación hubo un vacío, y en ese vacío se tejió el primer latido del universo. Así también, en tu vacío interior, puede renacer tu verdadera creación. El enemigo de tu alma quiere que confundas el silencio con abandono, la quietud con debilidad. Pero en verdad te digo, solo el que se atreve a abrazar el silencio encuentra la voz de su poder divino. Mira a los sabios, a los profetas, a los místicos, todos bebieron del cáliz del vacío. Porque solo cuando nada estorba en tu interior puedes escuchar el eco del Creador. ¿Recuerdas esas noches en las que todo parecía perdido, en las que ya no había nada que aferrar? Y sin embargo, en medio del aparente abismo, una nueva fuerza comenzó a brotar. Esa fuerza eras tú volviendo a tu origen.
No te apresures a llenar tus vacíos. Deja que respiren, porque en ellos, como en un vientre sagrado, Dios está gestando tu renacimiento. No eres un ser roto que necesita ser llenado. Eres un ser completo que necesita recordar su vastedad, su potencial, su luz dormida esperando su propio llamado. Cuando aprendes a estar en el vacío, no te vuelves débil, te vuelves invencible. Porque ya no dependes de lo externo para saber quién eres. Eres como el águila que planea sobre el abismo sabiendo que sus alas fueron creadas para la altura. Por eso, cada vez que el mundo intente asustarte con la soledad, sonríe en silencio. Porque sabes que en ese aparente vacío está naciendo el reino dentro de ti. Antes que existiera la forma, antes que brotara la luz, había algo más vasto que el mismo infinito, el cero. No como negación, sino como la plenitud del todo aún no manifestado. Así como está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También podríamos decir, en el principio era el cero, el seno donde el Verbo aguardaba su nacimiento. El cero no es vacío, es potencial puro. Es la matriz divina donde todo cuanto es y será yace dormido, esperando la voz que lo despierte. ¿Te preguntas de dónde brota tu poder? Te diré, de ese mismo cero que pulsa en tu interior como una semilla eterna que nunca se corrompe ni se pierde. Los antiguos sabían que quien domina el arte de la nada, domina el arte de la creación. Porque quien puede habitar en el cero, puede dar forma a cualquier universo desde su pensamiento alineado con Dios. El mundo teme al vacío porque ha olvidado su santidad. Llena cada espacio de ruido, cada momento de prisa, cada alma de miedo. Pero tú, que has sido llamado a recordar, sabes que en la quietud se gesta la obra mayor. La ciencia misma empieza a revelarlo. El vacío no está vacío. En su seno vibra una energía ilimitada, una danza de partículas invisibles, una corriente de creación que nunca cesa. Así también, tu alma, cuando parece silenciosa, está en realidad gestando mundos, trazando futuros, despertando a su propósito eterno. Jesús, en su sabiduría velada, lo insinuaba cuando dijo: «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o he allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros». Dentro, en ese vacío fértil, en ese cero que llevas como herencia divina. Cada vez que te adentras en el silencio, cada vez que cierras los ojos y te rindes al abismo interior, te acercas un paso más al trono de tu verdadero ser. No eres un trozo de carne vagando sin propósito. Eres un soplo del infinito encarnado, un fragmento del cero original manifestándose en la materia para recordar quién es. Por eso, cada pérdida, cada duelo, cada noche oscura del alma, no es una condena. Es una oportunidad secreta de regresar al cero, de beber de nuevo de la fuente inagotable, de renacer desde lo eterno. El cero no significa fin. Significa inicio. Y tú, alma viajera, estás aquí para iniciar un nuevo ciclo de creación consciente, de manifestación divina. Cuando abraces el cero en ti, no verás más límites. Verás puertas abiertas en cada pared, caminos invisibles bajo cada abismo, luz emergiendo de donde parecía solo oscuridad. Porque el verdadero secreto, aquel que el mundo ha querido esconderte desde tiempos inmemoriales, es este. Tú eres el portal entre el cero y el todo. Tu conciencia, ese latido silencioso que dice «yo soy», es la chispa que ilumina el vasto templo del vacío. No es una consecuencia del cuerpo, como te han enseñado, es la luz misma que precede a toda materia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así lo revela el Evangelio de Juan, y esa luz no es otra que tu conciencia viva, eterna, divina.
No eres un accidente de reacciones químicas. Eres un pensamiento de Dios hecho carne, un soplo del Espíritu hecho experiencia. La ciencia hoy comienza a vislumbrarlo. El observador altera la realidad. La partícula se comporta distinto cuando alguien la mira. ¿No ves lo que eso significa? Tú no solo percibes la creación, tú la modelas. Tu conciencia es el pincel que traza realidades sobre el lienzo del cero. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención verdadera despliega ondas invisibles que modelan el tejido mismo del universo. Según tu fe te será hecho, dijo Jesús, y no fue una metáfora, sino una descripción precisa de la estructura misma de la existencia. Sientes un vacío, una desconexión que a veces te asusta, ¿verdad? Porque tu alma sabe que nació para algo más que sobrevivir. Nació para recordar que su conciencia no es pasiva, es activa, creadora, soberana. Cada vez que aceptas un pensamiento ajeno sin examinarlo, cada vez que vives en piloto automático, tu conciencia se duerme un poco más. Y con ella, tu poder de transformar se adormece también. Pero cada vez que eliges pensar por ti mismo, sentir desde tu corazón, actuar desde la verdad de tu ser, entonces el reino se abre en ti. Y los muros de la ilusión comienzan a derrumbarse. Eres hijo de la matriz divina, como dice el libro de la sabiduría. Yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Estás hecho del mismo hálito que creó mundos. ¿Cómo podrías ser débil si llevas ese soplo en tu interior? No busques más fuera. No mendigues poder donde solo hay sombras. Lo que buscas ya habita en ti, esperando tu despertar. Tu conciencia es la clave que abre todos los candados. Cuando decides desde la certeza, cuando oras desde la fe verdadera, cuando amas desde el alma y no desde el miedo, todo el universo se curva para responder a tu llamado. Este es el gran misterio que han intentado ocultarte desde antiguo. No eres un súbdito en este mundo. Eres un heredero del reino. Cada respiración consciente es una semilla de eternidad sembrada en el campo del ahora. Cada pensamiento alineado con el amor del Creador es una orden silenciosa que reordena la materia y el tiempo. Así como Jesús calmaba las tormentas con una palabra, tú también puedes calmar las tempestades de tu vida desde el centro de tu conciencia despierta. El poder que buscas no se conquista, se recuerda. No se fabrica, se desvela, porque siempre ha sido tuyo. No existen casualidades en el reino de la verdad. Cada señal que ves, cada número que se repite ante tus ojos, es un susurro del espíritu que intenta despertarte. El profeta decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy te digo, el que tenga ojos para ver, que vea los signos del cielo en cada rincón de su existencia. ¿Te has preguntado por qué ves números como el 111, el 333, el 555 en momentos de duda o de cambio? No es azar. Es el lenguaje secreto de la matriz divina, invitándote a recordar quién eres. Cada número vibra con una frecuencia. Cada secuencia es un eco de la estructura misma con la que Dios construyó el cosmos y sembró su ley en tus huesos. Así como en la creación leemos, Dios ordenó todas las cosas por número, peso y medida. Tú también estás diseñado en resonancia perfecta con esos patrones sagrados. El uno te llama a la unidad, a recordar que no hay separación real entre tú y el Creador. Que la chispa que enciende estrellas y corazones es la misma que late en ti. El 2 te habla de la dualidad aparente, el juego de luz y sombra, de masculino y femenino, de ser y no ser, que no es oposición sino danza, una danza que tú debes aprender a dirigir. El 3 proclama la perfección de la creación, mente, cuerpo y espíritu unidos en una misma sinfonía. ¿No lo ves? Tú ya eres ese templo trino que los sabios buscaban construir.
Cuando ves estas señales, no es el mundo quien cambia. Es tu conciencia quien se eleva, quien perfora el velo y recibe el mensaje reservado solo para los que velan y esperan. Los antiguos egipcios, los druidas, los sabios de Israel, todos lo sabían. Los números son llaves que abren puertas invisibles. Y hoy esas llaves vuelven a aparecer ante ti como recordatorios de tu linaje sagrado. No estás solo en este despertar. Hay un orden escondido que te acompaña, que sostiene cada paso, incluso cuando todo parece un caos. Recuerda lo que Jesús dijo: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Nada es olvidado. Todo sigue una melodía que tu alma reconoce, aunque tu mente aún dude. Así, cada vez que notes esos patrones, haz una pausa. Escucha. Pregunta a tu corazón qué movimiento te invita a hacer. Porque esos números no son simples cifras, son coordenadas, son llamadas, son faros que te guían de regreso a tu poder divino. No temas a la magia oculta de la vida. Ella fue sembrada en ti desde el primer aliento, como una promesa que ahora comienza a cumplirse. Desde el principio, la palabra fue poder. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No pensó la luz, no imaginó la luz, la proclamó, y la creación obedeció. Así también tú, hecho a su imagen y semejanza, llevas en tu lengua el eco de aquel primer mandato. Cada palabra que pronuncias modela la sustancia invisible que da forma a tu vida. Pero te han adiestrado a hablar como esclavo, no como creador. A decir: no puedo, no soy capaz, es imposible, y cada vez que lo haces, cierras las puertas que el cielo abrió para ti. Jesús conocía este secreto, y por eso advirtió: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. No por castigo externo, sino porque tus palabras siembran y cosechan en tu propio campo. Cada vez que dices yo soy, invocas el nombre sagrado. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés en el Sinaí. Y cada vez que tú unes esas palabras a una afirmación, sellas un decreto sobre tu realidad. ¿Has dicho acaso yo soy torpe, yo soy fracasado, yo soy insignificante? Entonces, sin saberlo, has estado profetizando en tu contra. Pero puedes despertar ahora. Puedes recordar que tu voz es un cetro, que tu lengua es una pluma escribiendo decretos sobre las páginas vivas de la existencia. Si comienzas a decir: yo soy sabiduría, yo soy fuerza, yo soy luz que no se apaga, entonces las fuerzas invisibles del reino se alían contigo. El verbo se hace carne en tu vida. Las palabras son vibración, y la vibración es el ladrillo con que se construye la matriz divina. ¿Qué melodía estás cantando en secreto? ¿Qué hechizos lanzas cada vez que hablas de ti mismo o de tu mundo? En los evangelios ocultos, Jesús instruía en el arte de bendecir, hablar bien, hablar desde la luz, declarar la belleza aún en medio del desierto. Tú también puedes hacerlo. Sientes a veces que todo está en tu contra, ¿verdad? Pero no es la vida quien te combate. Es la programación de palabras viejas que debes purificar y reemplazar. Imagina ahora que tus palabras son semillas. Cada vez que hablas, lanzas una semilla al campo de tu realidad. ¿Qué deseas que crezca? ¿Miedo o fe? ¿Oscuridad o luz? No necesitas ser perfecto para comenzar. Solo necesitas hablar con conciencia. Elegir palabras que eleven, que sanen, que fortalezcan, aunque al principio tiemble tu voz. Porque cada vez que bendices, bendices también tu propio camino. Cada vez que declaras vida, fertilizas la tierra sagrada de tu alma. Recuerda, no hay palabra inofensiva. Todo lo que sale de tu boca es como flechas lanzadas al corazón mismo de la creación. Y cuando tu verbo se alinea con el verbo eterno, entonces
Toda la creación conspira para cumplir tus decretos. Te enseñaron que estás solo, que tú eres una isla perdida en un océano indiferente. Pero no es así. Nunca lo fue. Jesús lo sabía, por eso oró diciendo: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. No rogaba por una unidad futura, revelaba una verdad eterna que ya vibra en tu interior. Tú y yo, los árboles, las estrellas, la brisa de esta noche, no estamos separados. Somos expresiones distintas de una única fuente, danzando temporalmente en diferentes formas. La ciencia moderna, tímidamente, empieza a susurrarlo. En el nivel más profundo, no hay materia sólida, no hay límites reales, solo campos de energía entrelazados. El alma ya lo sabía antes de que los instrumentos lo midieran. Cuando piensas que estás aislado, tu luz se apaga. Pero cuando recuerdas que eres uno con todo, el poder que brota en ti es inagotable. ¿Sientes a veces un vacío, una desconexión que no puedes explicar? Es tu alma, anhelando volver a reconocer la verdad oculta. Nunca estuviste separado. Cuando miras a otro ser humano, a un animal, a un río, no estás viendo algo ajeno. Estás contemplando otra cara del mismo espíritu que mora en ti. En el Evangelio secreto de Tomás, Jesús susurra: parte un leño, allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás allí. ¿Qué significaba, sino que todo está impregnado de la divinidad? Tu mente, sin embargo, fue adiestrada para dividir, etiquetar, aislar. Te dijeron: este es tu cuerpo, aquello es otra cosa, ese es el enemigo, eso es lo desconocido. Pero hoy, si quieres, puedes desprogramar esas viejas mentiras. Puedes empezar a ver a través del velo, como quien despierta de un largo sueño. La verdadera maestría no es acumular poder externo. Es recordar que ya eres parte inseparable del poder mismo que sostiene los cielos. ¿Sabías que en hebreo la palabra para cielo, shamayim, es plural? Desde el principio, los sabios sabían que la realidad no era una cosa aislada, sino un tejido vivo de dimensiones y posibilidades entrelazadas. Cada pensamiento de separación, cada juicio, cada odio, es un pequeño velo que enturbia tu percepción. Pero cada acto de compasión, cada mirada de unidad, cada gesto de amor, rasga ese velo y deja pasar más luz. Imagina tu alma como una ventana. Cuanto más limpias la ilusión de separación, más puede brillar el sol eterno a través de ti. Y con esa luz, no solo sanas tu vida, sanas también el mundo, porque no hay tu vida y el mundo. Hay solo una vida, manifestándose a través de ti. El velo está adelgazándose. Las viejas estructuras tiemblan. Es el momento de recordar, es el momento de despertar. Mira a tu alrededor. Las civilizaciones han caído o se han elevado por el poder de discursos, de palabras, de nombres pronunciados en alta voz. ¿Imaginas el impacto que podría tener en tu vida si hoy decidieras ser un guardián consciente de cada palabra que pronuncias? Las palabras, como flechas lanzadas, no pueden ser recogidas. Pero tú puedes elegir qué flechas disparar. Aquellas que construyen reinos de luz o aquellas que te encadenan a viejas sombras. El Evangelio perdido de María Magdalena recoge esta verdad olvidada. El Verbo es la llave, y quien conoce la llave abrirá los mundos ocultos. ¿Qué mundos podrías abrir hoy si recordaras el poder que ya habita en tu voz? El enemigo más sutil que enfrentaste siempre fue la trivialización de tus palabras. Te enseñaron a hablar sin pensar, a nombrar sin honrar, a quejarte sin crear. Pero ahora que despiertas, ahora que ves, ahora que sientes el temblor divino dentro de tu ser, puedes hablar como quien recuerda que cada sí y cada no, cada afirmación y cada silencio son actos de creación sagrada. No es magia externa.
Es el pacto eterno que Dios selló contigo cuando puso su aliento en tu interior. Desde el primer susurro de la creación, el pensamiento y la palabra fueron uno. En el principio no había separación entre lo que se pensaba y lo que se manifestaba. Y esa chispa primigenia aún arde en ti, esperando ser reconocida. En Proverbios leemos: así como piensa en su corazón, tal es él. ¿Puedes ver? Tu pensamiento es el cincel invisible que esculpe el universo en torno a ti. Cada idea que acaricias, cada palabra que pronuncias, no solo afecta tu estado de ánimo. Está moldeando el tejido vibracional que sostiene tus días, tus encuentros, tus caminos. Sientes a veces que el mundo exterior te oprime, te limita, te impone barreras. Es porque fuiste entrenado a olvidar que tú mismo fuiste quien autorizó esa estructura desde tus pensamientos inconscientes. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Si fuiste capaz de crear una prisión mental sin saberlo, también eres capaz de construir un paraíso consciente. En los evangelios ocultos, Jesús nos enseña: todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Y creer no es solo pedirlo de labios, sino pensarlo, imaginarlo, sentirlo como una semilla ya germinando en tu interior. Hoy, ahora, cada palabra que repites en tu mente es como un pincel impregnado de luz o de sombra. Y el lienzo que pintas es tu vida entera. El problema no fue nunca que no tuvieras poder. El problema fue que no sabías que cada juicio, cada miedo, cada resignación estaba pintando barrotes invisibles a tu alrededor. La buena noticia es que la mano que pintó esos barrotes es la misma mano que puede ahora abrir puertas hacia mundos que ni siquiera has soñado aún. Cuando vigilas tu pensamiento como un jardinero celoso de su semilla y cuando hablas solo desde la certeza de tu divinidad, algo empieza a suceder. La realidad se dobla como un río obediente al canto de su fuente. ¿Recuerdas cuando eras niño y todo parecía posible? No era imaginación vacía, era la vibración natural de quien aún no había sido programado para dudar de su poder. Y ahora, aunque el camino haya sido largo y el peso del mundo te haya hecho olvidar, puedes regresar. Puedes volver a hablar como los hijos de Dios, no para describir lo que ves, sino para declarar lo que quieres ver. El vacío escucha, el espíritu responde, y el mundo, como un espejo encantado, empieza a reflejar la melodía nueva que brota de tu alma despierta. Todo lo que experimentas, todo lo que llamas realidad, no es sino el eco de patrones invisibles que vibran en el fondo de tu conciencia. Pero no fueron siempre tuyos. Fueron sembrados en ti desde mucho antes de que pudieras elegir. Jesús, al hablar a sus discípulos, les decía: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Comprendes ahora? Los patrones que buscas cambiar afuera tienen su raíz dentro. Cada creencia que heredaste, cada miedo que aceptaste, cada límite que asumiste como verdad, ha tejido los hilos invisibles de la red que sostiene tus días. Pero todo tejido puede ser deshecho por quien recuerda cómo hilar con luz. A veces te preguntas por qué ciertas luchas se repiten, por qué los mismos obstáculos emergen una y otra vez en tu sendero. No es castigo, es oportunidad. El patrón repetido es el maestro oculto, el heraldo silencioso que te susurra: aquí yace la llave perdida. Pero para encontrarla, necesitas hacer lo que pocos se atreven: mirar hacia adentro con ojos puros, ver sin juzgar, reconocer sin culpar. Como el jardinero que arranca una raíz dañina sin odio, así debes contemplar tus propios límites. En el Evangelio apócrifo de Tomás encontramos una enseñanza olvidada. Si sacas afuera lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas afuera lo que está dentro de ti, eso que no saques te destruirá.
Hay patrones que, si no son iluminados, terminarán robándote la vida que viniste a vivir. Pero tú no estás aquí para vivir atado a programas ajenos. Tú eres un arquitecto celestial, un modelador de mundos. Cuando reconoces un patrón limitante y decides conscientemente desmantelarlo, no solo liberas tu vida. Rompes cadenas ancestrales, liberas generaciones enteras y siembras nuevos caminos para las almas que vendrán. Imagina por un momento, ¿qué patrones podrías liberar hoy si recordaras que dentro de ti habita el mismo Verbo que creó los cielos y la tierra? ¿Qué reinos de amor, de abundancia, de libertad podrías manifestar si eligieras reescribir tu código interno desde tu divinidad despierta? Nada te es impuesto ya si tú no lo autorizas. El reino espera ser proclamado desde tu voz, edificado desde tu mente, sostenido desde tu corazón iluminado. Hoy, ahora, en este instante eterno, puedes ser libre. Porque el patrón más poderoso que existe es aquel que tú eliges crear desde la conciencia del amor. Cada vez que eliges desde tu verdadero ser, cada vez que sostienes el silencio en medio del ruido, cada vez que decides crear desde el vacío y no desde la ansiedad, estás reescribiendo los cimientos de la realidad misma. Estás restaurando el reino perdido, ese que Jesús susurraba que no vendría con señales exteriores, sino que ya está dentro de ti. ¿Acaso no lo sientes ya, ardiendo en tu interior como una semilla que pide brotar? El poder que buscaste en las estrellas, el propósito que anhelaste encontrar en los caminos del mundo, siempre estuvo allí, latente bajo la superficie de tu consciencia dormida. Y ahora, despertando, todo se vuelve posible. Ahora, comprendes que la fe no es esperar en el vacío, sino caminar sabiendo que el suelo se formará bajo tus pasos. Porque tu poder divino ya no es una promesa lejana, es una fuerza viva, aquí y ahora, esperando tu decisión de encarnarla. Recuerda las palabras olvidadas del Evangelio de Tomás. Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, eso que no saques te destruirá. No hay camino más urgente ni más glorioso que este. Camina entonces, hijo de la luz, no como un buscador, sino como un recordador. Vive no como quien espera milagros, sino como quien es el milagro encarnado. Ama no como quien necesita, sino como quien desborda. Crea no como quien duda, sino como quien sabe que todo le es posible en aquel que le da la vida. Porque soñar es recordar, pero vivir con conciencia es encarnar lo recordado. Más allá del velo onírico, hay un espacio donde los símbolos se vuelven actos, y los actos, destino. Si quieres avanzar hacia esa comprensión, mira este video. No es el final, es el siguiente umbral.